Buenos días. Les saludo con el Salmo 34 que dice así: Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Con esta porción de la palabra de Dios les saludamos a todos ustedes. Queremos invitarles para que hagamos una oración. Amoroso y buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Nos permites esta oportunidad de poder elevar nuestra oración delante de ti y darte gracias por la vida que hoy nos das y por la oportunidad que nos permites, Señor, de acercarnos delante de tu presencia. Hoy te rogamos que nos bendigas, oh Dios, y nos bendigas a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra alumbra nuestro corazón. Te damos gracias y te lo rogamos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Voy a invitarles a leer el libro del profeta Zacarías en su capítulo 3, en su verso 1 al 2. Dice así: Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Bueno, con esta porción de la palabra de nuestro Dios vamos a considerar en este día este tema que se titula La doctrina de Satanás y los demonios. La verdad bíblica. La Biblia revela la existencia de un adversario llamado Satanás, mismo que se manifiesta contrario a la voluntad de Dios. Verdad bíblica aplicada. El conocimiento de la existencia de Satanás nos debe de llevar a transitar la vida cristiana con cautela, sin especulaciones, conscientes de la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a entrar en este tema. Satanás es un personaje activo, dice la palabra de Dios en el capítulo 1 de Job, en su versos 6 y 7, dice así: Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Vemos entonces a través de la palabra de nuestro Dios que Satanás es un personaje activo, ¿verdad? Él no es un personaje pasivo, sino activo. La Biblia revela su existencia, su obra, sus limitaciones y su destino final. Satanás solamente puede hacer lo que Dios le permite. Críticas a la existencia de Satanás. Tenemos, por ejemplo, la visión naturalista, la cual dice, pues no se puede ver, ni tocar, ni oír. Otra es la obra satánica proviene de organizaciones sociales, gobiernos, corporaciones o empresas que controlan a las personas. O sea que, según este pensamiento, pues solamente es algo que el hombre ha inventado, las organizaciones. Otra es de que algunos dicen que es un mito, que dejaron las malas influencias de las religiones paganas con que tuvo contacto
la religión hebrea. Lo toman solamente como un mito, no como algo real. La Biblia nos advierte contra esas acechanzas, ¿verdad? Que a través de la palabra de Dios podemos encontrar que el enemigo, Satanás, es un personaje real. Y es importante que nosotros a través de la palabra de Dios podamos comprender lo que la Sagrada Escritura nos enseña contra esas falsas enseñanzas. Porque pensar que Satanás es un mito o que es algo que el hombre ha inventado, pues eso es una falsa enseñanza. En Colosenses capítulo 2, en su verso número 8, dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Verdad? Tengamos pues cuidado, porque a veces hay falsas enseñanzas. En 1 de Juan capítulo 4 versos del 1 al 6 dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces la Biblia nos advierte en contra de las falsas enseñanzas. Su origen y naturaleza de Satanás. Satanás es un ser creado, ¿verdad? Él no es increado, es un ser creado, tampoco es eterno, y su fin, pues, es el lago de fuego. De ahí que Satanás ni es, ¿verdad?, omnipotente, ni es omnisciente, ni es eterno. Satanás es un ser creado y es, ¿verdad?, alguien que está destinado al lago de fuego. Su creación debió de haber sido antes que Dios hiciera el huerto del Edén, porque fue el que engañó a Eva, ¿verdad? La palabra de Dios nos habla cómo el enemigo de nuestras almas se acercó a la primera mujer, a Eva, para engañarla. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 3 de Génesis, en el verso 13 y 15, dice así: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Vemos pues a través de la palabra de Dios cómo Satanás engañó a Eva para que comiera del fruto que Dios les había prohibido. A través de la palabra de Dios en el libro de Ezequiel podemos leer y nos muestra que Satanás, ¿verdad?, fue un ser sumamente privilegiado. Era una obra hermosa de Dios,
que tenía una posición sin paralelo en la creación. Pero ¿qué fue lo que sucedió en él? Su arrogancia, su orgullo. Por eso es importante que nosotros nos apartemos del orgullo y de la vanidad, porque nada nos ha de traer. Dice la palabra de nuestro Dios aquí en el capítulo 28 del libro de Ezequiel, donde está la creación de este ser, porque es un ser creado, no es un ser eterno. Él fue creado, perfecto, pero se rebeló contra Dios. Dice en Ezequiel 28, del 11 al 19, dice así: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: Así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. En toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y unice, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de los tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades, con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillaban sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. En esta porción de la palabra de Dios vemos cómo Dios fue el creador de ese querubín, pero ese querubín, que era un ser perfecto, hermoso, tenía muchos privilegios, era una obra hermosa de Dios, mas sin embargo, aunque tenía una gran posición, el pecado de ese ser fue el orgullo, la arrogancia, el engreírse. Y qué terrible es todo esto. La personalidad y nombres de Satanás. Se utilizan pronombres personales acerca de él. Se le describe con intelecto, emociones y voluntad, porque es un ser personal. Tiene nombres como Satanás, como la serpiente, como Belcebú, como príncipe de este mundo, príncipe de la potestad del aire, el maligno, Belial, el engañador, el tentador, el dios de este siglo y el dragón. Él es padre de mentira. Su obra o actividad. Él es el autor del pecado, ¿verdad? Porque él fue el que tentó a la primer pareja en el huerto del Edén. Dice la palabra de nuestro Dios aquí en Apocalipsis capítulo 12, verso del 7 al 9, dice así: Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón
y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí vemos cómo este ser que se rebeló contra Dios porque nació en su corazón el orgullo, la vanidad, el sentirse superior a Dios, lo vemos como es echado de la presencia de Dios y él es el que tienta a Eva ahí en el huerto del Edén. Él es el autor del pecado. Él es el que calumnia a Dios y se opone a sus planes ofreciendo un programa y un reino falsificado, ¿verdad? Él le dijo a Eva, con que Dios te ha dicho que no comas de este árbol, bien sabe Dios que el día que comas de él serás como Dios, y esa es una gran mentira, ¿verdad? Esa es una gran mentira porque él estaba difamando a Dios, diciendo que Dios no era tan bueno. Y le estaba diciendo a Eva que no le creyera a Dios. Él calumnia a Dios y se opone a sus planes, ofreciendo solamente un programa y un reino falsificado. Se opone también al pueblo de Israel. Se opone a los creyentes. Dice la palabra de Dios que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados de las tinieblas. Se opone a los creyentes. Procura imitar a Dios, siempre ha tratado de imitar a Dios. Tienta también para que el hombre mienta, para que el hombre viva en la mentira. Obra o actividad. Él acosa, él está acosando. Él anda como león rugiente, mirando a quien devorar. Él va a engañar a las naciones para que crean que pueden gobernar juntamente y que pueden traer paz sin la presencia de Dios, lo cual no puede hacer. El único que da una paz verdadera en el corazón se llama Jesucristo. Pero el enemigo va a engañar a las naciones. Se opone a la salvación del hombre. Se ha opuesto desde siempre. Ha tratado de impedir, primeramente, que Cristo fuera a la muerte para que nos pudiera salvar. Y ahora se opone a nosotros, a la iglesia, a los hijos de Dios, siempre oponiéndose al hombre para hacerlo caer, para que pierda su salvación. También ciega el entendimiento. Él ha cegado el entendimiento de muchos para que no comprendan la palabra de Dios. Prueba a los creyentes tratando que se conformen a las formas de este mundo o que disfracen su egoísmo, ¿verdad? Qué terrible. Él es el enemigo de nuestras almas. Él dirige la inmoralidad. Dice la palabra de Dios que hoy en este tiempo el hombre llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Dirige a la inmoralidad, a que, ¿verdad?, vivas de la manera que tú quieras, al fin que no pasa nada. Pero sí pasa porque todo pecado nos aparta de la presencia de Dios. Pensar también que todo pecado o todo lo malo que hacemos lo provoca el diablo. A veces en eso nos queremos escudar diciendo es que el diablo me tentó, es que el diablo. Cuando a veces es de nuestro mismo corazón de donde salen todas esas cosas. Claro que el diablo está acechando, claro que el diablo está en oposición. Claro que el diablo siempre va a estar contra Dios y contra los hijos de Dios. Siempre, en todo tiempo. Pero muchas veces nosotros, de nuestro pensamiento, de nuestra concupiscencia,
de ahí salen los malos pensamientos. De ahí salen los malos sentimientos. Es importante que podamos resistir firmes en la fe. Nuestras cualidades como seres humanos nos impiden luchar contra Satanás. Por nosotros mismos no podemos. No podemos por nosotros. Tenemos que venir al Señor. Y dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo número 5, en su verso número 6 al 9, dice así: Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere ese tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Resistamos en la fe. ¿Cómo vamos a poder resistir al enemigo de nuestras almas? Si él es padre de mentira, él es el acusador, él es el mentiroso, él es el adversario, pues tenemos que resistirle no con nuestras armas, sino con las armas de Dios, las armas que nos permiten llevar a cabo esa defensa son de origen divino para derribar fortalezas. Dice la palabra de nuestro Dios en la segunda carta a los Corintios, en su capítulo número 10 y en su verso número 4, dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nuestras armas son de Dios. Sometámonos a Dios. Como dice la palabra de Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. El secreto está en someternos a Dios para poder hacer frente al enemigo de nuestras almas. No podemos luchar con nuestras armas carnales, sino con las armas de Dios, y de esta manera vamos a poder resistirle. Vamos a poderle enfrentar, porque Cristo ha vencido a Satanás y a sus huestes. Él ya es un enemigo vencido por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vivamos seguros que para esto se ha manifestado el Hijo de Dios. Para esto vino el Señor, para librarnos de la potestad del diablo. Satanás vino para matar, para robar, matar y destruir. Pero Jesucristo ha venido para dar vida, y esta vida en abundancia. Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, verso número 15. Dice así: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Quién triunfó sobre Satanás y sobre sus aliados? Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro precioso Salvador. Sometámonos a Él, a Jesucristo. No se trata de que queramos saber más y más del diablo, no. Que podamos saber lo suficiente nada más. Pero sí centrémonos en conocer a Dios, en buscar la presencia de nuestro Dios. En Él debemos centrarnos, en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Y como dice la palabra de Dios, someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Podemos resistirlo, pero por medio de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, porque el diablo vino para robar, matar y destruir. Pero Jesucristo ha venido para dar vida, y esta en abundancia. Vivamos en Cristo Jesús.
El versículo que leíamos al principio dice: Jehová te reprenda, oh Satanás. ¿Quién dijo esto? El mismo Jehová. Dios es el único que se va a encargar de enviar al enemigo de nuestras almas al lugar que ya está destinado, que es el lago de fuego. En este versículo de Zacarías dice: ¿no es este un tizón arrebatado de incendio? Nosotros estábamos, cuando no conocíamos a Dios, como en un incendio, ¿verdad? Ahí en un lugar donde está, ¿verdad?, quemándose todo, y nosotros estábamos ahí, en medio de una situación, de una adversidad terrible, en medio de grande pecado. Pero de ahí el Señor nos sacó, de ahí el Señor nos arrebató y nos dio la vida eterna a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos ese tizón arrebatado del fuego. El Señor nos libró de la muerte eterna, nos libró del infierno, porque Jesucristo hizo posible esto en la cruz del Calvario. Hoy te invito para que le digas: Señor Jesús, me quiero someter a ti, quiero vivir para ti, quiero esforzarme en conocerte más a ti, Señor Jesús, conocerte a ti solamente. Dice la palabra de Dios: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Que podamos ser fortalecidos por Dios. Hoy te invito para que oremos. Amoroso y buen Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos permites, Dios eterno, el poder considerar, Señor, este tema acerca de Satanás, un ser, Señor, que se rebeló contra ti. Llenó su corazón de orgullo, de vanidad. Pensó ser más que tú, Señor, y fue desechado. Y desde ese momento, Señor, hasta ahora, se opone a tu obra. Se opone a ti, Señor, y a todo lo que represente tu obra poderosa. Se opone al pueblo de Israel, se opone a la iglesia. Pero más sin embargo, tú ya le has vencido, Señor Jesús. Tú ya le derrotaste en la cruz del Calvario. Y ahora, nosotros como hijos de Dios, te conocemos. Rendimos nuestra voluntad a ti, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor. Cierto que dice tu palabra que el diablo anda como león rugiente mirando a quien devorar. Pero dice tu misma palabra: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Que podamos someternos a ti y de esta manera vamos a poder enfrentar al enemigo de nuestras almas y será vencido porque tú ya lo venciste, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu amor y misericordia. Toma la vida de nuestros hermanos, toma la vida de tu iglesia, toma, Señor, también a nuestros familiares, vecinos y conocidos, Señor, a nuestros amigos. Te rogamos, Señor, los bendigas en grande manera y nos guardes de todo mal. Te lo rogamos, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. Les voy a invitar a leer el Salmo número 23. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte,
No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que Dios te bendiga, la paz de Dios.